Vamos a leer Salmo 2 y cuando tengan Salmo 2 vamos a ponernos a pies. Esta es la palabra de Dios para nosotros en este día. Salmo 2. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso del alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Esa es la palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Señor, te pedimos tu gracia y tu favor para entender tu palabra. Espíritu Santo, enséñanos ahora y enséñanos la gloria de Dios en la cara de Jesucristo a través de tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Se pueden sentar. Imagínense, hermanos, imagínense en este momento que estamos viviendo en el Medio Oriente cuando David es el rey de Israel. Y nuestra nación, vamos a decir que todos somos ciudadanos de esta nación, y en esta época nuestra nación y nuestros líderes son conquistados por Israel y por David. David ha entrado a nuestro pueblo, él ha entrado a nuestra nación y ahora él es rey sobre nuestra nación. De ahora en adelante estamos bajo la autoridad de David, el rey de Israel. Ninguna nación quiere ser conquistada. Ningún pueblo quiere vivir bajo una autoridad extranjera. ¿Qué vamos a hacer nosotros en este caso? Con este rey extranjero sobre nosotros. Este es el contexto de Salmo 2. El contexto de Salmo 2 nos está explicando que David, el rey de Israel, sobre las naciones alrededor de Israel, y ellos se están oponiendo a David. Pero lo que no entienden las naciones es que el rey David es el rey de Dios, y el rey de Dios representa el reino y la autoridad de Dios sobre el mundo. Aquí vemos en Salmo 2 que los que se oponen al rey de Dios realmente se oponen a Dios mismo. Y Dios va a juzgar todos los que se oponen a su reino. Pero los que se refugian en el rey de Dios recibirán gran bendición. Esto es lo que nos enseña el Salmo número 2. Fíjense en versículo 1 a 3.
aquí vemos que la oposición del mundo contra el Rey de Dios. Fíjense, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? El versículo 1 nos está explicando la oposición de las naciones contra el Rey de Israel. El Rey que Dios puso sobre su nación y puso sobre el mundo entero realmente. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Ahora sabemos el contexto. ¿Cuál era la promesa de Dios para su reino y para Israel? Vemos la promesa en Éxodo 19, versículo 6. Cuando Dios rescató a Israel de Egipto, ¿qué pasó? Él los trajo a su montaña en Éxodo 19. Y ahí en Éxodo 19 les prometió un pacto. Fíjense lo que dice el versículo 6 en Éxodo 19. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Dios escogió a Israel para representar su reino en la tierra. Realmente ese era el propósito de Adán. Adán, como imagen de Dios, era el representante de Dios como rey sobre la tierra, para representar que Dios es nuestro rey, que Él gobierna el mundo entero a través de su Hijo ser humano que lo representa aquí en la tierra. Y David era ese rey, pero primero la promesa vino a Israel como pueblo. Israel, el propósito era ser un reino de sacerdotes, una nación santa. Y Dios los escogió de todas las naciones en el mundo y los trajo a un lugar central en el mundo, en la tierra de Canaán. Era el lugar central en el mundo en esa época. Todas las naciones que querían pasar para cualquier lugar tenían que ir por Canaán. Y por Canaán pasaban, y ahí en ese lugar Dios los puso y los distinguió de todas las naciones, para que cuando las naciones alrededor de Israel miraban a Israel, decían: hay algo diferente a ese pueblo. Y lo más distinto de ese pueblo es que el Dios de ellos mora con ellos. Ese fue el propósito. Y últimamente Dios les dio David como rey, y en el reino de David Dios cumplió las promesas de quitar todos los enemigos alrededor de Israel. Y aquí es donde estamos. Debajo de la autoridad de David, por fin Dios conquistó todos sus enemigos alrededor de Israel. Los enemigos de Dios y los enemigos de Israel. Ahí en el reino de David tenían paz, tenían justicia. Ahí Dios estaba cuidando a su pueblo a través de su rey ser humano, y el rey ser humano de Dios, David, representaba el reino de Dios sobre el mundo entero. Aquí en los primeros 2 versículos vemos que las naciones y sus reyes se opusieron a Dios porque se opusieron al rey de Dios. Ellos no entendían que la autoridad de Dios en el rey de Dios era para la bondad de las naciones. La autoridad de Dios es una buena autoridad. La autoridad de Dios es una autoridad que se debe de recibir. Pero aquí vemos que Dios pone autoridades sobre todos nosotros para juzgar el mal y para aprobar el bueno. Y esto lo vemos en todos días, ¿no? En todos días vemos. Pero el mundo se opone a Dios mismo, porque el mundo ve toda autoridad como esclavitud. Fíjense lo que dice el versículo 3.
rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Este es el grito de Adán y Eva. Dios, rompamos sus cadenas. No queremos que tú seas nuestro rey. Ya yo quiero decidir por mí mismo qué es lo bueno y qué es lo malo. Y desde Adán y Eva, ese es el grito de todos nosotros. Rompamos las cadenas de Dios. No queremos estar bajo de la autoridad de Dios. Fíjense, eso lo vemos si somos padres. Vemos como en la familia Dios ha puesto la autoridad del padre y la madre como una autoridad buena a cuidar los hijos. Pero fíjense cómo los hijos en su pecado se oponen a los padres. Aunque los padres están tratando de cuidar los hijos se oponen. Y cuando se oponen a los padres, se están oponiendo a Dios mismo. Porque Dios ha puesto esta autoridad, los padres, sobre los hijos para cuidar los hijos. Pero cada ser humano quiere romper las cadenas de Dios. No queremos estar bajo de la autoridad de Dios. Fíjense en la cultura. La cultura en cualquier país está opuesta a la autoridad de Dios. Lo vemos, por ejemplo, en la sexualidad. Dios ha revelado un patrón de un hombre y una mujer en matrimonio, de un pacto matrimonial para siempre. Y el mundo es rebelde contra ese patrón. Los jóvenes no se quieren casar, quieren las bendiciones del matrimonio sin casarse. Y hay otras personas que no quieren el patrón de Dios, sino ellos quieren hombres estar con hombres y mujeres estar con mujeres. Ahora tenemos el problema transgénero. Eso es oposición al reino de Dios, diciéndole a Dios: rompamos sus cadenas. No queremos estar bajo de tu autoridad. Eso es lo que está pasando en el mundo. En este mundo ahora, en cada país, está pasando lo mismo. Pero fíjense, está pasando lo mismo en nuestros corazones. En nuestros corazones, la tentación para nosotros es revelar, estar opuesto contra Dios, ser rebeldes contra Dios. Este es el grito de todo ser humano. Dios, tú no me puedes mandar. Me voy a romper tus cadenas y vamos a echar de nosotros sus cuerdas. Y tenemos que fijar que en nuestras iglesias ese es el grito de algunos de los miembros de nuestras iglesias. El mundo está gritando contra Dios: yo soy mi mismo rey. Y para nosotros como pastores tenemos que tener cuidado de no abusar la autoridad de Dios, porque la autoridad de Dios tiene que reflejar el amor y la gracia y la misericordia de Dios y la verdad de Dios. Y estamos representando a Dios en nuestras iglesias como pastores, representando la autoridad buena de Dios, cuidando las ovejas de Dios bajo de nuestro cargo. Así que tenemos que preguntarnos nosotros: ¿estamos viviendo bajo la autoridad de Dios y su Rey Jesús? ¿O estamos viviendo bajo otra autoridad? La autoridad mía o la autoridad del mundo, la autoridad de poder, la autoridad de sexualidad. ¿Qué poder está sobre nosotros? ¿Qué autoridad está sobre nosotros? Que nos hace decir: Dios, tú no me puedes mandar. ¿Cuál es la respuesta de Dios a los que gritan contra Él y contra su rey? Aquí el Salmo nos dice que Él se burla de ellos. Él se burla de los que se oponen a su reino. Fíjense,
por segundo punto, versículos 4 9. Aquí vemos la oposición de Dios a los reinos del mundo. En versículo 1 a 3 podemos ver la oposición del mundo al reino de Dios, pero aquí vemos la oposición de Dios a los reinos del mundo. Fíjense, versículo 4 a 7, Dios se está burlando de ellos porque Él ha establecido su rey en su trono. Versículo 4, el que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Dios se ríe y se burla de los que se ponen contra Él, porque Él sabe que Él ha establecido su rey y nadie puede tumbar el rey de Dios. Y aquí vemos que David entiende que Él es el rey de Dios. Pero ¿cuál era la promesa de Dios para David y para su reino? Tenemos que entender el contexto de la promesa de Dios para David. Y vemos esa promesa en 2 Samuel 7, en versículos 12 y 14. Y aquí vemos que dice el Señor a David: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti. Dice siguiendo: él edificará casa a mi nombre y yo estableceré a trono de su reino para siempre. Dios se ríe a los que se oponen a Él porque Él establece su rey para siempre. No se van a poder oponer contra Dios porque el Señor pone su rey en su trono para siempre. Yo seré padre para Él y Él será hijo para mí. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús es el Hijo de Dios, Hijo de David, que Dios establece en su trono. Fíjense el versículo 7. David, profetizando, dice: ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Vamos rápidamente a Hechos 13. Hechos 13. Fíjense en Hechos 13, versículo 28. Lo que dice aquí la palabra de Dios. Aquí está Pablo en Antioquía de Pisidia. Y fíjense en Hechos 13, versículo 28. Dice: aunque no hallaron causa para dar muerte a Jesús, pidieron a Pilato que lo mandara a matar. Es Pablo hablando judíos acerca de Jesucristo y lo que los judíos han hecho a Jesucristo. Dice el versículo 29: cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios levantó de entre los muertos y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante del pueblo. Versículo 32. Nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Qué está diciendo Pablo? En Salmo 2, las naciones están opuestas al rey de Dios. David está hablando de él mismo, pero David está profetizando, apuntando al futuro.
a través de la promesa de 2 Samuel, cuando Dios le prometió a David que él va a tener un hijo en el trono para siempre. Y Pablo en Hechos 13 está diciendo que Jesús es el Hijo ungido, prometido, y por la resurrección es el exaltado al trono de Dios. Y si no me creen, vamos a Hechos 2. En Hechos 2, versículo 32, Pedro está argumentando el mismo punto. Y dice aquí, Pedro, a los judíos en Jerusalén que han venido del mundo entero a la fiesta de Pentecostés. Ahora, estaban ahí ya 50 días anterior. Y 50 días anterior, este mismo grupo estaba gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y a este mismo grupo, 50 días después, Pedro le está diciendo: ese Jesús, ustedes lo mataron. Y aquí en el sermón de Pedro entramos al versículo 32 en el medio de este sermón. Y Pedro dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: Dios, el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, versículo 36, pues, con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Jesucristo. Él es el Mesías. Ahora regresamos al Salmo 2. Jesús es el nuevo y mejor David, el ungido de Dios, establecido como rey en el trono de Dios. Y Dios se burla porque su rey Jesús va a juzgar todos los reinos del mundo. Jesús va a juzgar todo rey, todo gobernador, todo presidente que se oponen al Dios y a su rey. Y eso es lo que vemos aquí, ¿verdad? Eso es lo que vemos en el versículo 8 y 9. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso del alfarero. Esa era la esperanza de los judíos. La esperanza de los judíos era que el prometido Mesías de Dios, el ungido de la línea de David, iba a venir, se iba a revelar y iba a empezar a juzgar todos los enemigos de Dios y todos los enemigos de Israel. Y todavía esa es la esperanza. Vamos a otro lugar, Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, comenzando en versículo 12. Dice la palabra. En Apocalipsis, en el capítulo 4, vemos a el Dios soberano sobre todo. Aunque el mundo está en caos, Dios está en su trono. En el capítulo 5 de Apocalipsis, lo que vemos es que Dios soberano entrega su autoridad a su Hijo y entrona a su Hijo, y el Hijo empieza a desarrollar el plan eterno de Dios abriendo los sellos. Y aquí vemos el sello número 6.
En el versículo 12, capítulo 6 dice: vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como cilicio hecho de cerda y toda la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus hijos verdes a ser sacudida por un fuerte viento. El cielo desapareció como un pergamino que se enrolla y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Y fíjense el versículo 15: los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros, escondanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y quién podrá sostenerse. ¿Cómo ha cambiado el grito? Rompamos sus cadenas. Y ahora se están escondiendo de Dios y de su rey. Esa era la esperanza de los judíos, pero algo maravilloso pasó. Dios envió su ungido. Dios reveló a su hijo, pero su hijo fue a la cruz a recibir la ira de Dios en su cuerpo para todos los que se oponen a Dios y a su reino. Y ahora estamos en un tiempo que todos los que se oponen a Dios y a su reino y a su rey se pueden arrepentir y pueden regresar y se pueden someter al Rey de Dios y encontrar refugio en el Rey que murió para ellos. Y esto mismo lo vemos aquí en este texto, en Salmo 2. Fíjense cuando regresamos a Salmo 2 a terminar. Dice aquí en versículos 10 y 11: ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra, adoren el Señor con reverencia y alégrense con temblor, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino. Ustedes saben lo que ha hizo el Señor, lo que ha hizo el Dios que ha puesto su rey en su trono. Él dijo: Jesús, vas, pero ahora no es el momento de juicio. Ahora estamos en una época de gracia y una época de salvación. Y lo que vemos es que estamos en esta época cuando tenemos que llevar el mensaje de Dios, el evangelio de Dios. Tenemos que proclamar que Dios ha puesto su rey en su trono y el nombre de su rey es Jesucristo. Y todos los que se arrepientan de sus pecados, todos los que reciben al Rey de Dios Jesucristo, todos los que honran al Hijo, reciben gran bendición. Esa es la misión de nosotros. No sé si entienden, hermanos. Dios pudiera enviar a Jesús en el primer siglo y traer su día final de juicio en ese momento. Pero en vez de traer el día final de juicio en su Hijo ungido, Jesucristo de la línea de David, Jesús recibió la ira de Dios para nosotros. Y ahora tenemos el mensaje del evangelio a llamar a todos a arrepentimiento, a fe en el Rey de Dios.
el Rey de Dios, Jesucristo, nos conquista a nosotros, pero Él no nos conquista para destruir. Él nos conquista para dar vida. Los que honran a Jesús encuentran en Él un refugio eterno. Fíjense el último versículo 12, la última parte. Pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Esa es la misión de nosotros. Anunciar que Dios ha establecido Jesús como Rey en su trono, y todos los que se refugian en Él recibirán vida eterna, no esclavitud. Irónicamente, los que se quieren quitar las cadenas de la esclavitud de Dios se enredan en las cadenas de esclavitud de este mundo y del pecado. Pero los que se quieren quitar las cadenas de esclavitud de este mundo y del pecado y del demonio, se someten a las cadenas de la esclavitud de Dios y ahí encuentran libertad. Los esclavos de Dios son libres. Él nos conquista para darnos libertad. No para oprimirnos. Dios está conquistando las naciones a través de su Hijo y su Rey Jesucristo. Y nosotros, los pastores, estamos anunciando el reino de Dios en Jesucristo y las buenas nuevas, que todos los que se someten al Rey y honren a su Hijo encuentran vida eterna. Honren al Hijo, sométanse bajo la esclavitud de Jesús y encuentren libertad.